El contexto de este devocional es Génesis 37, 1 al 36. En Egipto, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón y capitán de la guardia. Génesis 37, 36. Como ya hemos dicho anteriormente, no hay otro personaje de la Biblia que tanto en su vida como en sus experiencias se parezca más al Señor Jesucristo que José. Veámoslo más en detalle. El nacimiento de José fue milagroso. Raquel, su madre, era estéril. Pasaron muchos años antes de que Dios le concediera tener un hijo propio. Jesús nació de una virgen, y esto, sin lugar a dudas, fue un milagro. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. María le dijo al ángel: ¿Y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. Lucas 1, 30, 31 y 34. José fue un hijo muy amado por su padre. José nació cuando Jacob ya era muy anciano. Además, él era el primer hijo de Rebeca, la mujer que Jacob más había amado. Esto hizo que él amara más a José que a todos sus otros hijos. Dios el Padre también manifestó claramente su gran amor por su Hijo Jesús. Desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Mateo 3:17. José ocupaba un lugar de privilegio por sobre sus hermanos. Jacob le regaló a José una túnica de muchos colores. Con ella le dio un lugar de honor entre sus hermanos. Jesús fue el único hombre sin pecado, por lo tanto fue superior a cualquier otro hombre. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los hombres y exaltado por encima de los cielos. Hebreos 7:26. José anunció que gobernaría sobre sus hermanos. Él tuvo 2 sueños en los que Dios le reveló lo que sucedería con él en el futuro. Él sería exaltado por sobre sus hermanos y ocuparía un lugar de autoridad. Jesús se presentó a sí mismo como Mesías y como Rey de un reino celestial. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Mateo 26, 63 y 64. Los hermanos de José ridiculizaron su anuncio. Cuando José contó su sueño a sus hermanos, ellos entendieron inmediatamente su significado. Sin embargo, con una mezcla de irritación y sarcasmo, lo rechazaron completamente. Jesús también quedó expuesto a la burla de los demás y los judíos rechazaron su autoridad como rey. Pilato llevó afuera a Jesús. Allí les dijo a los judíos: Aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: No tenemos más rey que el César. Juan 19, 13 al 15. José fue enviado por su padre. Jacob envió a José a sus hermanos. Al llegar, ellos se deshicieron de él. Jesús también fue enviado por el Padre a sus hermanos. Por ese motivo, fue primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, sus hermanos lo rechazaron y se deshicieron de él clavándolo en una cruz. La palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Juan 1:11. José fue odiado sin motivo. Los hermanos de José lo odiaron, pero no por algo que él hubiese hecho, sino por la preferencia que su padre tenía por él. Del mismo modo, los judíos odiaron a Jesús sin motivo. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos han aborrecido tanto a mí como al Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: me aborrecieron sin motivo. Juan 15, 24 y 25. Debido a su odio por José, sus hermanos lo vendieron como esclavo a unos comerciantes árabes, quienes lo llevaron a Egipto. Para cuando José llegó allí, hacía por lo menos 1000 años que Egipto ya era un imperio grande y próspero. Muchas de sus pirámides ya eran muy antiguas y la esfinge ya había sido tallada.
Los egipcios eran ricos y tenían enormes recursos naturales. Eran un pueblo educado y lleno de conocimiento, que por aquel tiempo realmente no tenía enemigos. Sin embargo, lo más impresionante acerca de Egipto era que ahora José, este delicado muchachito, el protegido de su padre, estaba allí. No obstante, las circunstancias de José no eran las mejores. Aquel joven que había sido distinguido con un traje de príncipe de muchos colores, ahora debía usar el atuendo de un esclavo y marchar sobre la ardiente arena bajo un sol abrasador. Pero José no estaba solo. En medio de este horror, el Dios de su padre Jacob estaba a su lado. En el futuro, las circunstancias se empeorarían para José. Sin embargo, cuando esto ocurriera, Dios no se apartaría de él. Quizás José podía pensar que Dios se había olvidado de él. Sin embargo, nada de lo que le sucedía escapaba de su mirada atenta. Tal vez los madianitas que lo transportaron hasta Egipto y lo vendieron a Potifar pensaron que simplemente habían hecho un buen negocio. No obstante, sin saberlo, estaban llevando a cabo los propósitos del Señor. Quizás los hermanos de José pensaron que lo habían vencido y que nunca más sabrían de él. Sin embargo, la mano de Dios estaba controlándolo todo. Ellos ciertamente ignoraban las palabras del salmista. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Recuerda, sin importar las circunstancias por las que estés atravesando o el mal que estés sufriendo, debes saber que nada escapa de la mano de Dios. Él es el Dios soberano, quien así como ordena que suceda lo bueno, también autoriza que ocurra lo malo. Sin embargo, cuando lo hace, nunca permite un dolor insoportable, sino solo uno que cumpla con el propósito santo en nuestras vidas, formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, confía en el Señor, porque en medio de la adversidad, Él te mostrará que es soberano, y entonces podrás experimentar su gracia y su paz.